Sí, ¿qué te parece si preparamos nuestro corazón para que sea sembrada esa palabra? Lleva la mano a tu corazón junto conmigo y hagamos todos juntos esta misma oración. Señor Jesús, en esta noche mi corazón está dispuesto a recibir tu palabra. Declaramos cambios, transformaciones, sanidades a través de esta siembra que tú haces hoy. Y en tu nombre, Jesús, la recibo. Amén y amén. Antes de que te sientes, saluda a unas 3, 4 personas que estén ahí, que no vengas con ellos, que no hayas saludado. Preséntate. Dile, qué gusto de volverte a ver. Y vamos tomando nuestro lugar. Vamos tomando nuestros lugares. El día de hoy está cumpliendo años Leo. Si lo ves por ahí, lo saludas. Se aceptan invitaciones a cenar y todas esas cosas. Bienvenidos. Cupones, gift card, todo ese tipo de cosas. Oigan, antes de entrar en materia, yo quisiera recordarle a los hombres. ¿Hay hombres aquí en casa? Sí, este sábado a las 5:30 de la tarde vamos a estar en la iglesia 180 grados con el pastor John. Nos está invitando a esta reunión de hombres unidos. Unidos somos más fuertes. Vamos a estar desarrollando el tema de la depresión en los hombres, cómo identificarla, cómo tratarla, cómo pelear contra ella, cómo salir de la depresión. Es un tema bien importante para todos nosotros. Así que te invito, varón, este sábado a las 5:30 vamos a tener momentos de palabra, vamos a tener también un foro, pero también vamos a tener una rica cena. Nos van a recibir ahí con una rica cena, así que hagámonos parte de esto. Cuando nosotros hemos estado haciendo eventos, ellos vienen y están acá con nosotros. Ahora nos toca a nosotros ir y poder estar ahí presentes. ¿Sale? Entonces nos vemos sábado 5:30 de la tarde y vamos a continuar. Hemos estado desarrollando la serie de la voz de ¿quién? La voz de Dios, esa voz que siempre ha estado hablando. Lo hemos estado diciendo en estas últimas semanas, que hoy existe todo lo que existe y estamos todos nosotros aquí porque Dios habló. Porque Dios empezó a hablar. Entendíamos desde el Génesis capítulo 1 y sus primeros versículos que la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando Dios empezó a hablar, las cosas empezaron a tomar forma. De hecho, del mismo soplo de la boca de Dios es como tú y yo ahora tenemos vida. Entonces, ¿qué sería de nosotros si no hubiese hablado Dios? Imagínate, pero ¿qué sería de nosotros si Dios no estuviera hablando hoy? Dios sigue hablando. Nos reunimos los miércoles, los domingos en los eventos para seguir escuchando la voz de Dios. Y quizás si tú te pones un poquito de atención pudieras decir, ¿y qué locura traemos de estarnos acercando a la iglesia y de estarnos acercando a donde nos reunimos cada vez en la semana, el fin de semana? Es que hay una necesidad en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. La necesidad es la voz de Dios en nuestras vidas. La realidad es que estamos aquí porque nuestra alma y nuestro ser necesita que la voz de Dios esté hablando. ¿Por qué? Porque eso nos da vida. Eso nos da dirección, eso nos da enfoque. Esa voz nos sana, nos libera, nos restaura y nos enfoca a la verdadera vida y al disfrutar de la vida que hoy tenemos. Así que es muy importante que tú y yo estemos reuniéndonos, que estemos siempre presentes donde está la palabra de Dios. Y decíamos también anteriormente que durante muchos años se han levantado personas que han tratado de eliminar la palabra de Dios, pero todos ellos han pasado, no les ha salido la estrategia, pero la palabra de Dios dice, pasarán los cielos y pasará la tierra, pero mi
palabra no pasará. Por eso es que necesitamos estar siempre pegados a la palabra de Dios, a su voz, que es esa voz que nos está hablando. Pero sabes, a través de los miércoles, yo quiero estar desarrollando esta línea de mensajes sobre las voces que compiten contra la voz de Dios. Esas voces que están tanto internas como externas, que están compitiendo con la voz de Dios, que están tratando de que le pongamos más atención a esas voces que a la voz de Dios para nuestras vidas. Entonces, el miércoles pasado, por ejemplo, aprendíamos sobre la historia de María y Marta. ¿Te acuerdas? Que Marta andaba como afanada y turbada. La voz de la frustración, la voz del cansancio, de la turbación, le estaba hablando a Marta de tal manera que estaba impidiéndole escuchar lo que Jesús estaba hablando. Porque dice que mientras estaban en la casa, Jesús estaba compartiendo la palabra y Marta andaba afanada y turbada. Entonces, cuando le ponemos atención a otras voces, nos perdemos el momento tan especial de estar escuchando la voz de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hay voces que están compitiendo. Y el día de hoy quiero que aprendamos también sobre otras voces que siguen compitiendo contra la voz de Dios. Y quiero que me acompañes con tu Biblia al libro de Primera de Samuel. Si estás acá, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Bueno, quiero leerte primero un versículo en Primera de Samuel, capítulo 10, por favor, versículo 8. Samuel era el profeta que Dios estaba utilizando para dirigir al pueblo de Israel. O sea que a través de Samuel, la voz de Dios estaba hablando a través de la vida de Samuel. Y hay una instrucción que Samuel les da tanto al rey Saúl como al pueblo de Israel y les dice: espera 7 días hasta que yo venga y nos reunamos en Gilgal, donde hacían los sacrificios. ¿Por qué? Te voy a contar un poco del contexto. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Siempre estaban en bronca. ¿Te recuerdas que David mató a Goliat con una pedrada y todo ese rollo? No sé si te recuerdas de eso. El Goliat era filisteo. Entonces siempre había guerra entre los de Israel y los de Filistea. Entonces en este momento los filisteos se están levantando para hacer guerra contra los de Israel. Y fíjate qué estratégicos estos locos de los filisteos, porque dice que acabaron con todos los herreros del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no hubiese quien les hiciera espadas ni lanzas, para que no tuvieran con qué pelear. Entonces, después de haber logrado eso, ahora se levantan contra el pueblo de Israel y están en este momento, y el pueblo de Israel tenía una instrucción, y la instrucción decía que cada vez que se saliera a una batalla, a una pelea, se tenía que ofrecer un sacrificio para que Dios le diera victoria a Israel. Entonces aquí está el momento, se están poniendo de acuerdo, está el rey Saúl con su ejército y está diciendo: ¿qué onda? ¿Qué hacemos, Samuel? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la voz de Dios? Y Samuel le dice: Dios dice que te esperes 7 días, nos vemos en la ciudad del sacrificio, espérame 7 días, primero ofreceremos el sacrificio como Dios manda, porque era un mandamiento antes de entrar en batalla, y después de eso veremos el favor de Dios. Esa fue la instrucción, esa fue la respuesta. ¿Ok? Ahora quiero que vayamos al capítulo 13 de Samuel, desde el versículo 5.
Dice la palabra de Dios, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros. ¿Cuántos? Carros. 6,000 hombres de a caballo. ¿Cuántos? ¿Cuántos llevamos ahí? 36,000, por así decirlo, ¿no? Porque no sabemos cuántos iban en el carro. Y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron ¿en dónde? En cuevas, dice, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Gilgal era la ciudad del sacrificio. ¿Estás acá? Estaba ahí, tenía que estar ahí. Y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iban? ¿Cómo iban? Temblando. Dice, y él esperó 7 días. ¿Cuánto les dijo Samuel que esperaran? 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Desertaba. Dale un codazo santo al que tienes a un lado y dile, no desertes. Amáchese como los hombres. Entonces, mira el versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, adivina quién llegó. Ay, Dios mío santo. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, porque los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado por el favor de Jehová. Mira lo que hizo. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme al su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no guardaste el mandamiento que Jehová te dio. Ay, sí, ay, ay. Tenemos que tener cuidado con las voces. Quiero que veamos esto, porque todos sabemos reconocer cuando hay silencios. Cuando alguien deja de responder un mensaje, comenzamos a imaginar cosas. Quizás pensamos que ya no le importamos, que está enojado con nosotros, que ya no nos quiere hablar. El silencio casi nunca permanece vacío. Siempre aparece una voz que intenta interpretarlo. Y lo mismo sucede espiritualmente. Iglesia, lo mismo pasa espiritualmente. Hay momentos, hay temporadas donde Dios parece guardar silencio. Y no es porque ha dejado de hablar, sino porque está esperando que permanezcamos haciendo una sola cosa: obedeciendo. No más. ¿Obedeciendo qué? Su palabra. ¿Obedeciendo qué? Su mandamiento. ¿Obedeciendo qué? Sus instrucciones. No está esperando otra cosa. Quizás no te va a hablar más. Lo único que está esperando es que obedezcas. Codazo santo al que tienes a un lado y dile, obedece.
Mientras nosotros esperamos, otras voces comienzan a llenar casi siempre ese silencio. Y eso fue exactamente lo que estaba pasando Saúl. Dios ya había hablado. Dios ya le había dicho algo a Saúl. ¿Cuántos días le dijo que esperara? Ahora, ¿tú crees que Dios va a fallar a sus promesas? ¿Va a fallar a su palabra? Dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no va a fallar. Sí, quizás no va a llegar a la hora que tú quieres que llegue, pero de que va a cumplir su palabra, la va a cumplir. Saúl estaba interpretando el silencio. Saúl estaba interpretando desde su interior lo que debía de hacer cuando Dios ya le había dicho qué hacer. ¿Cuántos de nosotros nos han dado instrucciones, mandamientos, que lo único que Dios está esperando es que obedezcamos? ¿Pero qué debo de hacer, pastor? ¿Usted cree? Pues claro, no. Obedecerle nomás, no más. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre trae bendición. ¿Estás aquí, iglesia? Entonces vamos a desmenuzar esta historia. Mira, lo primero que yo veo en esta historia es que Saúl, el rey, estaba haciéndole caso a la voz de las circunstancias. Dice que Saúl estaba viendo el panorama. ¿Cuántos filisteos eran? Un chorro. ¿Sabes? Antes de estos versículos dice que Saúl traía reunidos alrededor de unos 3,000 hombres con él. Es lo que hay, no había más. Y los filisteos son como la arena del mar, carros, gente de a caballo, no, un gentío, contra 3,000. Tú y yo conocemos la escena, tú y yo conocemos al Dios que habla. ¿Podía Dios vencer a esos filisteos? Claro, pero estaba esperando obediencia. Obediencia. Antes de que Saúl tomara una decisión, primero observó la circunstancia, observó el problema. Dijo, no, estos vatos son un chorro. Empezó a sacar cuentas, 30,000 carros, miles de soldados, un enemigo imposible. Las circunstancias empezaron a predicarle al Saúl y le empezaron a decir, no vas a poder, ya perdiste, Dios está tardando demasiado. Las circunstancias son excelentes narradoras, pero pésimas consejeras. Te lo voy a volver a decir. Las circunstancias son excelentes narradoras, pero pésimas consejeras. No le hagas caso a tu circunstancia. Hazle caso a la voz de Dios. Es que, pastor, yo siento que me está llegando el agua al cuello. Sí, ¿y Dios qué dijo? Que me iba a bendecir. Entonces aprenda a nadar, porque de que te va a bendecir, te va a bendecir. Pero esa agua no te va a ahogar. No vas a morir ahí. Sé obediente al mandato. Es así. La voz de las circunstancias nos habla todos los días. A cada rato. Cada vez que abrimos el refri. Cada vez que vemos el recibo de la luz. Cada vez que abrimos la puerta y está la suegra ahí. Cada vez que tenemos que pagar las colegiaturas de nuestros hijos. Cada vez que tenemos que pagarle a Coppel. Cada vez que en el trabajo se ponen difíciles las cosas. Cada vez que no salen los proyectos. Cada vez que el sueño no se cumple, la circunstancia habla. Pero no es la mejor consejera. Si le ponemos atención a la voz de la circunstancia, tomaremos decisiones equivocadas. Las circunstancias siempre nos están hablando, pero las mismas circunstancias describen lo que ven, pero nunca conocen, escucha bien, nunca conocen lo que Dios va a hacer, pero Dios sí sabe lo que va a hacer. Tu realidad quizás no conoce lo que Dios va a hacer, pero Dios sí sabe lo que va a hacer en tu realidad. ¿Estás aquí?
Hay circunstancias que todos los días nos están hablando muy fuertes. Enfermedades, finanzas, el matrimonio colapsando, los hijos aventándose de las suyas, las de Caín. Y allá hay hijos acá, pues todos somos hijos, no se haga. El ministerio. El problema no es que existan la voz de las circunstancias. El problema es cuando creemos más en lo que vemos que en lo que Dios dijo. Ese es un grave problema. Cuando le creo más a la circunstancia que a la voz de Dios. Tenemos que ponerle atención a la voz de las circunstancias y decir, sé que esta es mi realidad, pero Dios habla mejor. Él cumple su promesa, Él está conmigo, Él puede cambiar este diagnóstico, Él puede cambiar esta circunstancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y mira esta frase, las circunstancias pueden describirte el presente, pero nunca determinar el futuro cuando Dios ya habló. Si Dios ya habló, las circunstancias no dictaminan el futuro. Ahora las circunstancias se amarran a lo que Dios ya dijo. Las realidades se tienen que someter a lo que Dios ya dijo. ¿Ok? Lo segundo que veo en esta historia es que hay otra voz. Lo primero fue la voz de las circunstancias. Saúl estaba viendo la voz de las circunstancias, de lo que estaba viniendo contra él. La segunda voz que identifico acá es la voz de la presión. Y esta es muy común en estos días. Dice, el pueblo se le desertaba, se le estaba rajando el pueblo. Si usted continúa leyendo la historia, dice la historia que Saúl se terminó quedando con 600 hombres. De los cuales traían palos y otras cosas, pero solamente traían espada Saúl y Jonathan. Claro que la situación era difícil, la presión estaba fuerte, la gente empezó a desertar. Ahora, ya no solamente están hablando las circunstancias, ahora también está hablando la gente. Comienzan a irse. La presión siempre, escucha esto, la presión siempre tiene prisa. Siempre. La presión, la voz de la presión siempre está diciendo, haz algo, muévete, no puedes esperar más, te van a matar. Y te hace olvidar lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya mandó hacer, lo que Dios ya habló sobre de ti. Ahora, ¿tú crees que Dios te rescató de las tinieblas y te llamó su hijo, te dio una posición, entregó su sangre por ti para que tú fracasaras? Para que las circunstancias estuvieran más fuertes que lo que Dios está haciendo. ¿Tú crees que Dios te va a sacar de esos lugares a verte sufrir ahora? No, eso no es Dios. Pero muchas veces la voz de la presión nos hace olvidar lo que Dios dijo. Saúl empezó a sentir presión. Saúl empezó a sentir que se estaba quedando solo. Y cuando la voz de la presión está hablando de esta manera, que te muevas, que tienes que hacer algo, que no te puedes esperar más, que sientes que todo se está desbaratando, también por el contrario está la voz de Dios diciéndote, espera, espera, no te muevas, no tomes decisiones, pero la gente se está yendo, déjalos que se vayan. Es mejor que se vayan porque si se quedan nos van a estorbar en la batalla. Del Señor es la victoria. Después se encontraron con un chamaquito que tiraba piedras diciendo, hoy conocerá todo este pueblo y toda esta congregación que Dios no salva con espadas, ni con lanzas, ni con jabalinas, sino con el poder de Dios. Ese es el Dios al que le servimos. Pastor, pero es que se están yendo, déjalos que se vayan.
Está bien. Pastor, pero no vamos a quedar solos. ¿Y dónde está Dios entonces? ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros? Durante estos 11 años de hacer iglesia, si usted supiera la presión en muchos momentos que he sentido. Porque desgraciadamente como humanos estamos buscando agradar más a la gente que a Dios. Y en muchos momentos de mi pastorado he tenido que buscar agradar a la gente para que no se vaya. Pero te digo algo, de todos modos se terminan yendo. Y he tenido que aprender a obedecer el mandato. Esto Dios me dijo y está difícil, sé que es fuerte, pero Dios me dice, espera. Y yo voy a esperar. Porque el Dios que a mí me habló y que usó su voz para levantarme de las tinieblas, ya habló de este futuro. Y sé que este no es mi término, ni el término de la embajada, ni el término de mi familia. Dios ya habló. Pero muchas veces la presión habla. La presión de las personas habla. Es que ¿cómo, pastor? ¿Cómo vamos a hacer eso? He aprendido algo en este caminar, iglesia, y te lo quiero decir a ti que estás acá y que eres servidor de casa. Siempre cumpliremos el mandato de Dios por encima del gusto de la gente. Yo no estoy aquí para darle gusto a la gente. Yo estoy aquí para cumplir el mandato de Dios. Los que quieran venir, súmese. Estamos aquí para cumplir el mandato, no para darle gusto a la gente. Y si el mandato de Dios está diciendo una cosa, no le muevan. Si ahí está, nomás hagámosle caso. Les aseguro que nos va a ir bien si le hacemos caso. El reino de Dios nunca ha sido dirigido por la desesperación. El reino de Dios no anda en urgencias ni en emergencias, ¿eh? El reino de Dios se rige por la voz de Dios, por lo que Dios está hablando. Muchas veces servimos bajo presión, queremos resolverlo todo, queremos responder todo, queremos controlar todo y terminamos haciendo cosas para aliviar nuestra ansiedad en lugar de obedecer la voz de Dios. Te lo digo como pastor. Me ha pasado. Donde le hago más caso al no vamos a decir nada, que nadie se sienta, para estar tranquilos. No ha salido nada bueno de ahí. Mira esta frase: la presión siempre exige rapidez, pero Dios siempre forma paciencia. Porque en la paciencia Dios está formando el corazón conforme al de Él. La gente que quiere llegar a hacer las cosas rápidas, fast, sin cultura, sin lenguaje, déjalos que se vayan. Déjalos. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas con rapidez y no con paciencia en lo que Dios está mandando, esa muestra no va a salir bien. Y tenemos que aprender a estar firmes en lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Estás aquí, iglesia? Tenemos que estar firmes en eso. Lo tercero que veo de esto es que hay una voz de la lógica, ¿no? Esa lógica humana que trata de resolver todas las cosas así, rápido. En el versículo 11 y 12 de los que leímos, me encanta cómo está hablando Saúl, porque Saúl dice, yo vi, pensé, entonces me esforcé y hice las cosas. ¿Y quién te mandó a hacerlo? Si nomás tenías que hacer una cosa, pero yo me esforcé, pero yo vi la necesidad, pero yo empecé a pensar. Bien,
Qué padre que usas tu lógica, pero nunca la lógica va a estar por encima de la obediencia de Dios. Porque si actuamos bajo la lógica, actuamos bajo nuestro orgullo, bajo lo que yo soy bueno. Y esa lógica que hace, habla de mí. ¿Qué dijo Saúl? Me esforcé. Los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los sacerdotes. No había nadie más que tenía permitido ofrecer un sacrificio. Por eso Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Locamente has hecho, Saúl. ¿Cómo se te ocurrió semejante locura? ¿Por qué? Porque Saúl estaba pensando de manera lógica. Cuando veo la historia y veo estos versículos y veo a Saúl hablando de esta manera, digo, pues tiene sentido, ¿no? O sea, pues sí, está peligroso la escena, o sea, había que hacer algo, ¿ah? O sea, ¿qué harías tú? No estemos juzgando al Saúl porque, ¿y qué hubieras hecho tú? A lo mejor hubiéramos corrido con los que se estaban yendo, nos hubiéramos quedado clavados en una cueva, hubiéramos, no sé, también hecho sacrificios y a ver qué pasa aquí. Hasta nos damos de latigazos y Dios, ayúdanos, nos van a matar. Entiendo la lógica de Saúl. Pero algo lógico puede seguir siendo desobediencia cuando no estás bajo el mandato. Entiendo la lógica de Saúl, pero tenemos que ser obedientes por encima de la lógica de nuestra humanidad. Dios no le pidió a Saúl que razonara, le pidió que esperara. ¿Cuántos días? 7 días. Espera 7 días. La obediencia no siempre va a ser lógica, muchachos. Noé construyó un arca sin lluvia y nunca había llovido en la era de Noé. Nunca. Esa es la primera lluvia que cayó. Pero Noé construyó un arca sin ver llover. La gente le decía, tú estás loco, eso es ilógico. Pero es que Dios me mandó a hacer esto. La obediencia no siempre va a ser lógica. Abraham salió sin mapa de su parentela. Josué marchó alrededor de una ciudad para que los muros cayeran. Eso es ilógico. Ponte a darle 7 vueltas a algo y luego grita, a ver si se cae. No se va a caer, pero si Dios dijo, se va a caer. Porque la obediencia al mandato de Dios hace cosas locas, cosas ilógicas, cosas que humanamente y que razonablemente dirías, eso no puede existir, pero pasó, pero sucedió, pero es real. Pedro caminó sobre el agua porque le hizo caso a Jesús. Nadie ha logrado hacer eso. Pedro lo logró por hacerle caso a Jesús. La lógica nunca ha sido el requisito para obedecer a Dios. La fe sí. Mira esta frase. La lógica sin obediencia sigue siendo desobediencia. ¿Estás acá? Ahora, no creo que Dios quiera matar nuestra lógica. No creo que Dios quiera matar nuestra creatividad y nuestra disposición a hacer algo para Él, pero todo lo que hagamos lo hacemos bajo su mandato. Ahí nos va a ir bien. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas bajo el mandamiento de Dios, ahí hay bendición. Porque estamos siendo obedientes a lo que Él nos dice. ¿Sale? Punto número 4, y con esto termino. Es la voz de la justificación. Samuel le hace una pregunta a Saúl y le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl nunca responde directamente, si te das cuenta en la historia. Él comienza a justificarse. Es que vi, es que pensé, es que el pueblo,
Y es que tú también te tardaste un chorro. Pues dijiste 7 días, yo pensé que ibas a llegar a las 6 de la mañana. Luego aparte, los filisteos son un chorro. O sea, justificar. Es que por esto, es que por aquello, y es que así, y es que así, y es que si tú hubieras estado. La justificación siempre está buscando culpables. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, comenzamos a defender nuestras decisiones. Porque hemos escuchado otras voces y dejamos de escuchar la voz de Dios. La desobediencia casi siempre viene acompañada de una buena y re buena explicación. ¿Qué le dijo Adán en el huerto a Dios? La mujer que tú me diste. ¿Qué le dijo Eva? La serpiente. La desobediencia casi siempre viene acompañada de una buena explicación, pero Dios nunca nos ha pedido explicaciones, nos pide obediencia. Es impresionante lo fácil que es justificar una decisión. No tuve tiempo, era necesario que hiciera esto, no había otra opción, no tuve otra salida. Podemos tener siempre una explicación perfecta y seguir estando fuera de la voluntad de Dios. Y tenemos que ponerle atención a esto. Mira esta frase: la justificación nunca debe de reemplazar la obediencia. Por más bien justificado que esté la decisión que vas a tomar, vete a lo que Dios dice. ¿Qué te está diciendo Dios? Pastores, que en este matrimonio me han estado haciendo menos, siento que no me valoran, nadie le da valor a lo que yo hago, yo quiero irme de aquí, pastor, de este matrimonio. Hey, ¿qué te dice Dios? Entiendo la justificación, está perfecta, pero ¿qué te ha dicho Dios? Pastores, que mis papás no me dejan hacer lo que yo quiero. Ellos no entienden mis deseos, lo que yo estoy amando ahora, lo que yo quiero hacer ahora. Ellos no entienden, ellos están pasados de moda. Ellos no entienden lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ok, pero ¿y Dios qué dice? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el mandamiento? Porque si seguimos el mandamiento, nos va fácil, nos va bien. Es más sencillo. Pero si seguimos poniéndole atención a las voces de las circunstancias, a la voz de la presión, a la voz de la gente, por encima de la voz de Dios, vamos a estar mal delante de Dios. Observemos la secuencia de esta historia. Saúl no cayó en un solo momento. Primero le hablaron las circunstancias, después le habló la presión, seguido le habló la lógica y finalmente lo justificó. Cuando todas esas voces hablan, la voz de Dios queda en un segundo plano. ¿Qué voz has estado escuchando últimamente? ¿O qué voces son las que te hablan en la semana? ¿La voz de la circunstancia? ¿La voz de la presión? ¿La voz de la gente? ¿De los demás? ¿Y qué dice Dios? Dice la Escritura que Samuel le dice: por esto que hiciste, ahora Dios se ha buscado de un varón conforme a su corazón. Yo cuando leí eso dije, a ver, pongamos atención a esto, porque si nos ponemos
Si ponemos en un ring a Saúl y a David, pues la neta, el David la regó más feo. Porque David adulteró. ¿Estás acá? David mató, asesinó, pero tenía el corazón conforme a Dios. Y su reino no tuvo fin. A través del linaje de David vino Jesús. Entonces eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque noto algo. David fue obediente, no un santo. Pecó, la regó. No te estoy dando permiso a que peques, ¿eh? La regó, cometió errores David, pero siempre que Dios le habló, se humilló. Saúl pudo haber dicho, perdón, ¿qué hice? La regué, no sabía. Pero no, dijo, yo me esforcé, yo vi las situaciones y mira qué bueno soy, resolví. Un corazón desobediente. A David llegaron y lo confrontaron y le dijeron, tú has pecado. Cayó de rodillas, se rasgó las vestiduras, se vistió de ceniza y dijo, sí, le he fallado al Señor. Y empezó a hablar con Dios. No buscó hablar con nadie más. No se justificó. No dijo las circunstancias, pues es que yo estaba aquí y allá estaba la otra bañándose, ¿cómo se le ocurre? No usó su lógica para decir, pues es lógico, soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. No habló la voz de la presión que dijo, es que la neta me sentí bien presionado por mis malos deseos y mis malas pasiones, por eso sucumbí. No, él no dijo eso. Él dijo, fallé, lo reconozco, y se humilló delante de Dios. Para ser obedientes a la voz de Dios necesitamos humildad. Humildad. Mire, cuando usted se empiece a justificar delante de la presencia de Dios, cállese usted mismo, repréndase usted mismo. Yo lo hago. Cuando estoy de chillón en la presencia de Dios, Dios, es que tú sabes, la gente, cállate, Abraham, no seas llorón. Hay que hacer lo que Dios dijo. Pues sí, pero yo quisiera, pero la gente se pone difícil, ya ves cómo son, Dios, cállate, Abraham. Ya estás quejándote otra vez. Cállese usted mismo. Dios, pero el Tavo, ¿qué onda? Cállate. Abraham, cállate. La pastora, Dios. La mujer que tú me diste, cállate, Abraham. El Alfredo Esqueda. Cállate, Abraham. Tenemos que aprender a callarnos, pero nunca callemos la voz de Dios. Y hay personas aquí que últimamente Dios te ha estado hablando sobre un mandato por encima de tu lógica. Es tiempo de que le hagas caso al mandato. Hay personas aquí que han estado haciendo caso a voces externas que están generando presión en ti por encima de la voz de Dios. Hazle caso a la voz de Dios. Pero ¿y cómo voy a quedar yo bien delante de Dios? Haz lo que Dios te dice. Hay personas aquí que hoy por hoy están batallando con circunstancias. Se les están saliendo de control porque estás haciéndole caso a Dios. Hazle caso a Dios y verás cómo el Señor llena tus graneros y derrama bendición sobre de ti una y otra vez. No solamente te dará para ti, te va a dar también para tus generaciones porque fuiste obediente a Dios. El llamado de esta noche es: hagámosle caso a la voz correcta. Todos batallamos con voces. Marta batallaba con la voz del afán y la frustración. Saúl batalló con unas voces aquí. Próximo miércoles, no te lo pierdas, vamos a descubrir más voces que están opacando la voz de Dios. Pero me encanta que este miércoles la voz de Dios está por encima
de las emociones, de los sentimientos, y está confirmando cosas en tu corazón. Porque quizás tú has traído dudas últimamente. Y esta palabra va para alguien en específico. Pero Dios te dice, mientras estés en mi mandato, verás la bendición. Solo preocúpate en eso. Y defínelo de esa manera. ¿Está en la palabra? Sí, Dios. Entonces sigue ahí. No le busques otra forma. No le des otras respuestas. Ni busques tampoco otras justificaciones. Si Dios dijo, hagámosle caso, porque Él lo ha dicho para bendecirnos. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Qué bonita historia hubiese sido la de Saúl, ¿no? Si hubiera permanecido. Si se hubiera esperado unas horas. Porque dice, justo cuando terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. O solamente horas. Iglesia, pongamos atención a la voz de Dios y aferrémonos a ella para poder ver el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas y en nuestras generaciones. ¿Qué hubiese sido de Jonathan, el hijo de Saúl, si Saúl hubiese hecho caso? No pienses solamente en ti, piensa en los tuyos. Piensa en los que vienen detrás de ti. Y haz caso a la voz de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás un momento. Y creo que es momento de hablar con Dios ahí donde estás y decirle, Señor, ayúdame a escuchar mejor tu voz. Reconozco que he estado poniéndole atención a voces, a circunstancias, a mi lógica, aún hasta mi propio orgullo, Señor, que me quiere decir cómo deben de hacerse las cosas y cómo debería de estar sucediendo el presente. Perdóname, Señor, porque muchas veces ante mis justificaciones, Señor, me salgo de tu voluntad. Señor, ayúdame a ponerle atención a tu palabra para que ella sea la guía de mis pasos, que sea la guía de mi matrimonio, que sea la guía con la cual aconsejaré a mis hijos. Quiero escuchar tu voz, Señor, porque tengo que estar en el camino, Señor, de tu voluntad, porque hay tanto que dirigir, pero yo quiero hacerle caso al mandato. Señor, ayúdanos a identificar esas voces para pelear contra de ellas y aprender a permanecer, aprender a esperar, aprender a cuando esté pasando todo esto, ir al lugar correcto, a tus pies, Señor, a tus pies donde encontramos paz, donde encontramos restauración, donde encontramos enfoque, dirección, a tus pies, Señor. Padre, yo te pido por tu pueblo, que esta palabra sea palabras de exhortación, que sean palabras que motiven al corazón a ponerle atención a lo que tú has dicho. Y si las voces, Señor, los han distraído de tu promesa, de tu mandato, yo te pido, Espíritu Santo, que tu voz hoy sea más audible para que ellos puedan seguirte a ti, Señor. Para que ellos puedan obedecerte a ti, Señor. Sea cual sea el paso que ellos tengan que dar o la espera que tengan que tener, que puedan escuchar la voz de tu palabra. Padre, te agradecemos porque cada miércoles y domingo sigues hablando a nuestros corazones. Gracias porque tu palabra no ha dejado de hablar para nosotros.
Y sigues estando, Señor, como una lumbrera en nuestro caminar. Gracias por eso, Señor. La honra, gloria y reconocimiento de esta noche es para ti, Señor. Recíbela tú. Y todos juntos decimos amén y amén. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Él merece toda gloria. Amén.